Y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios, no al predicador, a la palabra del Señor. Y leemos. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oramos, hermano. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te agradecemos porque nos permitiste adorarte, Señor. Nos permitiste venir a este lugar a reunirnos. Tu iglesia aquí reunida, Señor, espera por ti, Señor. Espera que tú hables a sus corazones, Señor. Te ruego que me utilices a mí como un vaso de barro en la excelencia del Evangelio, Señor. Que tu nombre sea proclamado, que Cristo sea glorificado en medio de nosotros y que nadie más se lleve la gloria, sino solamente tú, Señor, que eres digno de recibir la gloria, de recibir la honra y de recibir toda alabanza, Señor. Oramos para que tú hagas una obra en medio de nosotros, para que tú llenes nuestros corazones con tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, puede tomar su asiento. Puedo ver mis notas, así que estamos bien. ¿Escucha usted? ¿Sí? Amén. Bueno, bien. Ahí volvió la luz. Hola, hola. Ahí estamos. Hemos leído acerca del verbo. Juan nos habla acerca del verbo en el capítulo 1, versículo 14, que se hizo carne, que habitó entre nosotros, que vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero para nosotros poder entender lo que Juan nos está hablando, lo que nos ha contado, tenemos que comprender algunos puntos fundamentales del contexto del libro de Juan. En primer lugar, este evangelio fue escrito por el discípulo amado del Señor, por Juan, lleva su nombre, el apóstol Juan. Él comienza a escribir de una manera bastante similar a la manera que encontramos en el libro de Génesis. En el capítulo 1, en el versículo 1 de Génesis dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y de la misma manera Juan comienza en el capítulo 1, versículo 1, en su evangelio comienza hablando de la misma manera que en el Génesis. En vez de decir en el principio Dios creó los cielos y la tierra, Juan dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Para resumir, lo que Juan expresa es que desde el principio Jesucristo ya era. Lo que Juan está tratando de decirnos, hermanos, es que Jesús no es un ser creado, ni tampoco tuvo un comienzo como nosotros lo tuvimos, como las personas, cada uno de nosotros hemos tenido un comienzo, hemos nacido, hemos sido creados por Dios, los animales, las plantas, los árboles, el mundo entero. Pero Juan está diciendo, el verbo ya estaba con Dios, el verbo ya era Dios. Él no ha sido creado, Él es eterno, Él es un ser eterno y comparte la misma esencia que su Padre, un Dios eterno compartiendo la misma esencia como Hijo eterno de Dios. Este mismo verbo, dice Juan, creó todas las cosas, no simplemente que Él era desde la eternidad, sino que este verbo estaba juntamente con el Padre creando todas las cosas. Amén. A continuación, en los versículos del 4 al 8, podemos ver al autor relatando otras de las características del Señor. Él no solamente expresa que Jesús es Dios, sino también está expresando ahora que Jesús es la luz de los hombres. Y la luz vino para hacernos comprender que estábamos cada uno de nosotros en tinieblas, en oscuridad, el pecado que trae la condenación a nuestras vidas. Por último, el autor, hermanos, nos expresa que aún siendo Él la luz, los hombres le rechazaron. Los hombres le rechazaron porque dice que no, gracias pastor, que no recibieron la palabra de Dios y rechazaron por completo la luz del Evangelio.
pero dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos le dio poder de ser hechos hijos de Dios. Así que Juan nos explica esto antes de decirnos que en el versículo 14, que es nuestro texto, que aquel verbo fue hecho carne. Primero Juan nos está explicando que aquel verbo es Dios. Ahora Juan nos está diciendo que ese verbo vino como la luz del mundo, que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero ahora Juan nos está diciendo que aquel verbo fue hecho carne. Se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esta definición que Juan hace de Cristo puede sonar fuerte, porque Juan no dice aquel verbo se hizo un humano, Juan no dice aquel verbo se hizo un hombre, que nosotros sabemos claramente que Juan se hizo hombre, que Jesús se hizo hombre, que se hizo humano, pero Juan utiliza la palabra se hizo carne. Es fuerte, pero esta palabra utilizada por Juan es usada para contrarrestar una herejía que hablaban los falsos maestros en ese tiempo. Ellos hablaban de que Jesús había venido como espíritu y no como hombre. Estos eran los gnósticos. En ese tiempo existían herejías como existen en el día de hoy. En el día de hoy hay una herejía bastante parecida, que es la herejía de los testigos de Jehová. Ellos hablan de que Jesús no es el Dios eterno, sino de que es un Dios. O los mormones, que hablan de que Jesús es una especie de ángel, que tampoco es así. Claramente la palabra nos habla de que Jesús se hizo hombre, de que habitó entre nosotros, de que vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Es por eso que Juan quiere ser altamente enfático en esto. Él está hablando a su audiencia para que su audiencia no caiga en ese error de herejía, en esas mentiras de los falsos maestros, que ellos trataban de seducir a los oyentes de Juan para que crean verdades que no eran verdades, que eran un poco de verdad y un poco de mentira, y que por lo tanto eran una completa mentira. Juan quiere expresar entonces, hermanos, que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. El apóstol entiende que sus oyentes tienen que comprender la naturaleza del Hijo de Dios. ¿Cuál es su naturaleza? Porque si comprenden cuál es la naturaleza del Hijo de Dios, ellos van a poder comprender el Evangelio. Ellos van a comprender la verdad. Ellos van a ser salvados por la verdad. Si cada uno de nosotros no entendemos plenamente la naturaleza del Hijo de Dios, no vamos a poder hallar salvación. Porque solamente es conociendo quién es Cristo que podemos encontrar salvación. Conociendo quién es el Hijo de Dios, podemos encontrar salvación. Porque la palabra de Dios dice que Jesús reveló la voluntad del Padre. Y si nosotros queremos saber cuál es la voluntad de Dios, que nos preguntamos muchas veces, decimos, Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y es una oración equivocada, hermano, déjeme decirle, porque la voluntad de Dios la reveló Cristo. Y si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, es Cristo. Que tú conozcas a Cristo, que tú puedas ser salvado por Cristo, porque Él quiere perdonar tus pecados, porque Él quiere salvarte, porque Él no vino, dice la palabra de Dios, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Eso es una esperanza que nos da el Evangelio, mi hermano. Nos podemos gozar, podemos alegrarnos, podemos gritar de gozo, reírnos, decir gracias Señor. Estar tranquilos en Él, porque Él vino a salvarnos y a no condenarnos. La condenación viene al mundo porque los hombres rechazan a Cristo, no por otra cosa. Ellos rechazan a Cristo. Y es por eso que son condenados por sus propios pecados. Si yo estoy rechazando a aquel que me está diciendo que me puede dar la salvación, ¿dónde voy a encontrar salvación si no solamente en Él? Amén. Juan nos dice, nos informa que el Verbo se hizo carne. Aunque utiliza una palabra fuerte, Juan tiene que decir, hablar de esa manera. Tiene que hablar de esa manera a sus oyentes. Tiene que decirles que Jesús no solamente es Dios, sino que es un hombre, que habitó entre nosotros, que vimos su gloria. Y cuando dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria,
Juan no solamente está diciendo que Jesús se hizo un hombre, sino también está diciendo que Jesús se relacionaba con sus pares, que Jesús era una persona común y corriente como cada uno de nosotros. Él se relacionaba, Él conversaba, Él charlaba, Él hablaba con la gente, Él preguntaba a la gente, ¿cómo estás? Por eso cuando venimos a la iglesia se nos insta a saludarnos unos a otros. Jesús también lo hacía, Jesús también saludaba a sus hermanos. Por eso es tan importante reflexionar cómo era la persona de Cristo, cómo Él vivía, cómo Él se expresaba, cómo Él era con la gente. Y aparte de ser bondadoso, y como vimos hace unos domingos atrás, Él era manso y humilde de corazón, ¿recuerda? Aparte de ser manso y humilde de corazón, era una persona que se relacionaba constantemente con las personas. Él no se escondía detrás de las sombras, sino que vivió en medio de las personas como un hombre más. Él, de igual manera que los hombres, por eso Juan dice que Él se hizo hombre, Él sufría, Él padecía, Él tenía frío, Él tenía calor, Él tenía hambre, Él tenía sed. También se cansaba, pero así Él conoció lo que es ser un verdadero hombre. Así Él conoció qué es ser un hombre. Juan dice que vieron su gloria. Al igual que los demás apóstoles fueron testigos oculares de la venida del Mesías. Y aquí quiero que podamos meditar en estas palabras. En principio, preguntarnos qué quiere decir Juan cuando expresa que vieron su gloria. ¿De qué gloria Juan está hablando? ¿Es posible poder contemplar la gloria de Dios para Juan y para los discípulos? Es posible, hermanos. Recordemos algo extraordinario que ocurrió tanto a Juan como a Pedro y como a Jacob. Si me acompañan, Mateo, capítulo 17, versículo del 1 al 8. Mateo capítulo 17, versículo del 1 al 8. Juan estaba completamente maravillado de lo que había visto. Por eso en los capítulos de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice que vimos su gloria como del unigénito. Y acá nos vamos a dar cuenta cómo es que Juan vio su gloria. 6 días después Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. Ahí está Juan. Y los llevó aparte a un monte alto. Delante de ellos se transfiguró y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En esto se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido. Óiganlo a él. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se le acercó y tocándolos dijo: Levántense y no teman. Y cuando alzaron sus ojos, no vieron a nadie, sino solo a Jesús. Qué impresionante, hermanos. Qué impactante habría sido ver al Cristo glorificado. Qué privilegio para ellos, ¿verdad? Solamente ellos 3 fueron los que vieron a Cristo glorificado. Los demás apóstoles del Señor no lo pudieron ver glorificado. Pero el Señor les dio la posibilidad a Juan, a Pedro y a Santiago de poder verlo glorificado. Qué hermoso es poder comprender esto. Y Juan estaba tan impactado que él dice: vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo no sé si podemos comprender cada uno de nosotros también el gran privilegio que tenemos de estar de este lado de la cruz. Porque Juan todavía lo había visto glorificado, pero el Señor no había muerto, no había resucitado. Él necesitaba morir, Él necesitaba resucitar para darnos vida. Y nosotros que estamos de este lado de la cruz entendemos que ya se cumplió ese sacrificio. Ese sacrificio por nuestros pecados que tanto necesitamos, ya ha sido cumplido.
Pero no solo eso, dice la palabra de Dios, y me acompaña también en Gálatas 4, capítulo 4, versículo 6, nos habla de algo sumamente importante para nuestras vidas. Que si nosotros no tenemos esto, no podemos llamarnos cristianos. Pero si tenemos a esta persona habitando en nuestras vidas, podemos decirnos que somos hijos de Dios. Capítulo 4, 6, porque sois hijos de Dios, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo. ¿Quién es el Espíritu de su Hijo? El Espíritu Santo. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Podemos entender esto, hermano, por un momento, meditar en esto por un momento y pensar que el Espíritu del Hijo, o sea, aquel Hijo glorioso, aquel que se transfiguró en el monte y que lo estaba viendo Juan y lo estaba viendo Pedro y Jacobo, ahora vino a habitar en nuestros corazones? ¿Podemos comprender esto? ¿Podemos glorificar a este Cristo vivo juntos? Por supuesto, hermanos, pero es tan difícil entenderlo a veces cuando estamos pasando por momentos difíciles, por aflicciones, problemas económicos, problemas familiares, distintos tipos de problemas. Nos olvidamos de que el Espíritu glorioso de Cristo habita en nosotros. Y empezamos a desesperar. Empezamos a sentirnos mal, como si no tuviéramos un consolador que es Cristo en nosotros. Como si no tuviéramos el Espíritu Santo en nuestra vida. Y nos desesperamos, pero la palabra de Dios nos llama a poder encontrar en Cristo la gracia y la verdad, el consuelo, para poder hallar en Él el descanso. Podemos comprender entonces que el Verbo de Dios resucitado y glorificado habita en cada uno de nosotros. Cristo vive en cada uno de nosotros. Somos sumamente dependientes de Cristo. Nunca dejaremos de necesitarle. ¿Le necesitamos tanto el día de hoy? Como usted ha creído en Cristo, ¿verdad? ¿Hemos creído en Cristo? ¿Hemos recibido a Cristo? ¿Creemos en Él? Bueno, la palabra de Dios dice que somos hijos de Dios por la obra de Cristo. Y si nosotros hemos creído en Cristo, ahora le necesitamos constantemente. Le necesitamos hoy, como le vamos a necesitar en toda la eternidad. En la eternidad con Él, cuando estemos millones y millones de años, con Él le seguiremos necesitando para siempre. Para siempre. Por siempre y para siempre. No va a haber un momento donde nosotros no necesitemos de Cristo. No va a haber un momento donde nosotros digamos, bueno, ahora me puedo independizar de Cristo porque ya soy salvo, estoy en el cielo. No va a haber un momento donde no le necesitemos. Nuestro anhelo es verle cara a cara. Nuestro anhelo es estar con Él por siempre y para siempre. Amén. Le glorificamos, nos reunimos, nos juntamos aquí para adorar a este Cristo vivo y resucitado. En Juan 15, Jesús habla de que Él es la vid verdadera y que si estamos separados de Él, nosotros nada podemos hacer. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora volviendo a Juan capítulo 1, versículo 14. Hemos dicho que este verbo se hizo carne. Hemos dicho que este verbo habitó entre nosotros, que vimos su gloria. Y ahora quiero que pensemos ahora y meditemos en que este verbo no solamente vino y habitó entre nosotros como hombre, sino que Él estaba lleno de gracia y de verdad. Esta última parte del versículo nos habla de poder comprender que en Cristo se derramó por completo la gracia y la verdad. No solo que Él tiene gracia para ofrecer, y no solo que tiene una verdad para contarnos, sino que Él mismo es la gracia y Él mismo es la verdad. La palabra de Dios nos dice que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. No que es una verdad, no que Él nos va a contar una verdad, sino que Él mismo es la verdad. Si me acompaña en Juan, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17.
nos dice la palabra, que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Y continúa diciendo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está con el Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Lo ven? A Dios nadie le vio jamás. ¿Pero quién le da a conocer? Jesucristo. ¿Y de qué manera le da a conocer? A través de tener gracia y de tener verdad en sí mismo. Cuando nosotros nos adentramos en los evangelios, vemos esta gracia. Jesús no vino a buscar una oportunidad entre las autoridades religiosas judías de ese momento, entre los más importantes hombres de ese momento, sino que Jesús, como nos dice Marcos capítulo 2, versículos 16 y 17, comía con publicanos y comía con pecadores. Expresaba palabras como los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué expresión más llena de gracia, hermanos? ¿Qué expresión más llena de la gracia de Dios? Que Él no vino a llamar a justos, que Él no vino a curar a sanos, sino a curar a enfermos por su pecado. Qué expresión más llena de gracia, porque esto nos habla de que Jesús se relacionaba con gente como nosotros, gente pecadora, amén, gente que ha transgredido la ley de Dios, gente que ha pecado contra un Dios santo. Él no estaba con los fariseos que se creían justos, que ellos pensaban que no tenían maldad, que ellos creían que no eran personas malas. Ellos pensaban que eran buenos delante de Dios. Hacían tantas cosas, se vestían muy bien. Eran como el cielo en la tierra, de alguna manera, por así decirlo, estéticamente. Pero Jesús los veía y les decía, ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera están muy bien, pero por dentro están llenos de pudrición. Fíjense qué fuerte la palabra de Jesús, ¿no? Por fuera se ven muy bien, pero por dentro están llenos de pudrición. Ellos no lo podían ver. Ellos rechazaban a Cristo, porque para ellos eran sanos, ellos eran justos. Pero la gracia de Dios es que Jesús no vino por ellos, no vino por los justos, por los que se creen justos, por los que se creen sanos, sino que vino por los pecadores. Las aves necesitan 2 alas para volar. El Evangelio también necesita las 2 alas de la gracia y de la verdad. No puede despegar del suelo si no lo hablamos con gracia y con verdad. El Evangelio debe ser predicado con gracia y con verdad. Una gracia solitaria se convierte en tolerancia pecaminosa. Porque decimos, está todo bien, no hay problema, vení a la iglesia. No te tenés que arrepentir de tu pecado. Y queremos ser más buenos que Dios. Pero termina siendo una tolerancia pecaminosa. Le engañamos a la gente cuando le hablamos así. No le decimos la verdad. Pero una verdad sin gracia es legalismo pecaminoso. Jesús no solo hablaba palabras llenas de gracia, sino también hablaba palabras llenas de verdad. ¿De qué manera, hermanos, nosotros vivimos? Cuando le hablamos a la gente, cuando le presentamos el Evangelio, ¿queremos convencer a las personas? Simplemente que las personas se den cuenta cuál es la verdad, pero no lo hacemos con gracia. Hay muchos debates en las redes sociales, constantemente se están tirando unos a otros, ¿no? Y hablan, la verdad es esta, y tratan de expresarla, pero no lo dicen con gracia. ¿De qué manera nosotros hablamos del Evangelio? ¿Usamos las 2 alas o usamos una sola? Somos sumamente dependientes de Cristo, hermanos, nosotros. Y nunca dejaremos de necesitar de Él. Por eso necesitamos de la gracia y de la verdad también. No habrá un solo momento que no necesitemos de Cristo. ¿De qué manera nosotros nos podemos unir estas 2 cualidades de gracia y de verdad? Entendiendo cómo es la persona de Cristo. Comprendiendo lo que estamos viendo sobre Él, cómo Él se expresaba con las personas. Él habitaba con pecadores, Él no juzgaba. Como dije, yo no vine a condenar, dijo Jesús, sino a salvar. Hay creyentes que están orientados a la verdad, les encanta la verdad. Estudian la palabra, les gusta la teología,
pero a veces son personas que juzgan rápido y perdonan lento. Esas son personas que son fuertes en la verdad, pero que son débiles en la gracia. Por otro lado, hay creyentes que les encanta el perdón y la libertad, pero a veces son descuidados en el estudio de la palabra de Dios y ven las normas morales como legalismo, y también está mal. Son fuertes en la gracia, pero son débiles en la verdad. Pero qué alivio que es para cada uno de nosotros, ¿no? Entender que a Cristo no le faltaba ninguna de estas cualidades. Que Cristo tenía gracia y tenía verdad. Y que Él nos habló de esa manera. ¿Se imagina a un Cristo hablándole solamente la verdad? La gente estaría huyendo de Él, se iría corriendo. Porque lo único que tendría la gente es entendimiento de su pecado y desesperación de no poder hallar salvación. Pero la gracia es que Él le predicó la salvación, hermano. Esa es la gracia, de que Él predicó salvación del perdón de pecados y que nosotros podemos venir corriendo a Él y no huir de Él, sino correr a Él. ¿Cuántos el día de hoy quieren correr a Él? Yo quiero correr a Él, yo quiero ir hacia Él todos los días de mi vida. Porque es mi alivio, porque es mi consuelo, porque es mi paz, porque es mi gozo, porque Él es el único que satisface constantemente. Este mundo no satisface. Este mundo te ofrece cosas, muchas cosas. Pero este mundo no puede satisfacer porque las cosas de este mundo no fueron hechas para satisfacer nuestra necesidad espiritual, nuestra necesidad de salvación. Pero Cristo, el Cordero inmolado, preparado desde antes de la fundación del mundo, como decía un hermano el domingo pasado, Él vino a dar su vida para poder resolver esa necesidad que tenés en tu corazón, esa necesidad de salvación, esa necesidad de perdón. Pero Él vino con gracia y vino con verdad. Glorioso Cristo. Por último, quiero que podamos ver un ejemplo claro de la gracia y de la verdad en Juan, capítulo 8, versículo 11. Se lo voy a explicar muy rápido. Allá el Señor Jesús está teniendo una conversación con los fariseos. Los fariseos le traen una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio y le dicen, ¿qué tenemos que hacer con esta mujer? Porque Moisés manda que la apedreemos. Pero Jesús le dice, muy tranquilo, no apabullado por las palabras de estos fariseos. Jesús le dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Qué tuvieron que hacer ellos? Soltar esas piedras e irse. Pero no termina la historia ahí. La historia no termina en que los fariseos se van y que vemos a los fariseos que se van yendo, sino que la historia termina en que Jesús le dice a esta mujer, mujer, ¿quién te condena? Ninguno, Señor. Ni yo te condeno, le dice Jesús. Pero ahora el Señor le dice, vete y no peques más. Jesús fue misericordioso con esa mujer. Jesús estaba lleno de gracia, pero también le tuvo que decir la verdad, de que evite el pecado, porque el pecado es lo que daña, el pecado es lo que lo va a llevar a la muerte. Entonces Jesús estaba claro que necesitaba a esa mujer no solamente escuchar la gracia, sino también escuchar la verdad. Y una mejor traducción de vete y no peques más es abandona por completo tu pecado. Así, mi hermano, cuando el Señor hablaba de esta manera. Los intentos por suavizar el Evangelio, reduciendo la verdad, alejan a la gente de Jesús, así como el intento por reducir la gracia de Dios. Cristo dio su vida en una cruz, cargó con el peso de la ira de Dios, no para que nosotros reduzcamos el Evangelio, no para que nosotros evitemos hablar del pecado, sino para que nosotros le contemos toda la historia a las personas, pero con gracia también, diciéndole que Él es el único Salvador suficiente para cada uno de ellos, como también lo es para cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermano. Oh Señor, cuán agradecidos estamos en esta noche, Señor, de poder entender que Cristo es aquel descanso, aquella gracia verdadera que habitó entre nosotros.